Mi nombre es Juan Miranda y al comenzar quisiera agradecer a las autoridades del museo esta oportunidad que me dan de hablar sobre mis experiencias en la ESMA, lugar donde estuve detenido entre 1978 y 1980. No hay identidad sin memoria y este concepto aplicado a la sociedad en su conjunto habla de la importancia de rememorar hechos relevantes del pasado para comprender mejor desde dónde venimos y tal vez comprender hacia dónde nos dirigimos. Espero que este ejercicio sirva para comprender un poco mejor a nuestra generación setentista de la que fui parte y a la contribución política que hemos hecho a la historia nacional. Si bien la vulneración si bien yo fui detenido en noviembre de 1978, la vulneración de mis derechos y libertades comenzó mucho antes. Y en realidad todos estos hechos que tienen relevancia y que culminan con mi presencia en la ESMA. En 1966 yo comencé a cursar en la Escuela Técnica de Educación Técnica número 9, Luisa Huergo de Caballito, y el país fue sacudido por el golpe encabezado por el general Onganía. En ese día se derrocó al presidente Arturo Illia y su vice, se disolvió el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, también tuvieron que renunciar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, todos los gobernadores y vice, se proscribieron los partidos políticos y se clausuró la actividad sindical. Estas medidas terribles como suenan, eran aún más difíciles de sobrellevar, porque el gobierno se negaba a indicar un horizonte para el retorno de la democracia. En mi caso en particular, yo recuerdo que estudiamos en la escuela una materia llamada Instrucción Cívica, que explicaba cómo en la democracia se da la separación de los poderes, cómo funciona la Constitución y la aprobación de leyes, cómo se eligen las autoridades nacionales, pero nada de eso ocurría en el país bajo la dictadura de Onganía. Había una clara separación entre la liturgia y el sermón, como se dice. Recuerdo que cuando Kriegel Bacena, el ministro de Finanzas, asumió, el peso perdió más de un tercio de su valor en un día. Y esto dio inicio a lo que se llamó la extranjerización de la economía, porque inversores extranjeros con divisas podrían comprar a precio de remate empresas que habían estado establecidas en Argentina por muchos años. Este tipo de medidas demuestran los diferentes deseos y esperanzas de los sectores civiles en comparación a los militares que estaban en el gobierno. Y de a poco estas contradicciones, estas diferencias, tuvieron como respuesta la acción de la población. Una mañana de mayo de 1969, en Córdoba, se empezaron a derrumbar los planes de 20 años de gobierno militar que tenía Onganía. A él lo sucedió brevemente un general casi desconocido entonces, Levingston, y como Levingston tampoco pudo controlar la situación. Finalmente asumió el poder en 1971 Lanusse, quien sí era el
la persona fuerte en el ejército argentino. En 1972 yo comencé a cursar en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires mis estudios de ingeniería. En casa siempre se hablaba de política y yo, como la mayoría de los civiles entonces, tenía una actitud antidictadura, pero había decidido no involucrarme en las tareas, en las actividades políticas universitarias, porque quería concentrarme en mis estudios. Este plan también fue frustrado por la realidad nacional, porque en agosto de ese año ocurrió el fusilamiento de 19 guerrilleros que estaban detenidos en la base naval de Trelew. Había habido asesinatos políticos anteriores a esto, pero la inmensidad de este gesto nos hizo ver a todos que había un cambio de etapa, que los militares estaban decididos a llegar a cualquier límite, a transgredir cualquier límite moral para evitar ser desplazados políticamente. Entonces, como muchos otros, pensé que el ejemplo que nos daban estos guerrilleros con su actitud generosa y moral, contrastaba tremendamente con aquellos a quienes se les paga para defender la nación y las leyes, ¿no es cierto? Entonces decidí unirme a la resistencia. Así empecé a relacionarme con compañeros y compañeras con los cuales discutía historia, política, filosofía y una serie de otros temas. Comencé a pasar con ellos la mayor parte de mi tiempo libre y esa amistad obró como un escudo protector, un escudo de solidaridad, si se quiere, ante las malas noticias que nos daba el proceso político argentino en constante crisis. La primavera camporista del 73 fue tan breve como deseada y fue sucedido por un gobierno que empezó a hablar de infiltrados y de escarmientos. Vimos como el general Perón le dio gran poder a Isabelita y fundamentalmente a López Rega, un individuo deleznable, como todos sabemos. A la muerte de Perón, López Rega organizó sin pérdida de tiempo una banda fascista llamada AAA, la que se dedicó a cazar disidentes. De esta manera, en septiembre de 1974, en el aula magna de la UTN, tuvimos que velar a Luis Mendiburo, al ingeniero Luis Mendiburo y a su suegro Silvio Frondizi. La AAA el día anterior había llegado al domicilio de Silvio Frondizi, que era un abogado, conocido abogado, defensor de presos políticos, hermano del expresidente Arturo, y para secuestrarlo. Luis vivía con su esposa Silvia en el departamento de al lado y escuchó los ruidos y los gritos. Entonces Luis era un militante montonero
y buscó su arma y salió a la calle para justo en momentos en que se estaban llevando a su suegro. Se tiroteó con los delincuentes y fue abatido. Patético como pueda sonar, esta actitud de Luis fue la respuesta correcta ante esta circunstancia, porque es mejor ni pensarlo los momentos que vivió Silvio antes que lo asesinaran en los campos en un campo de Seiza horas después. Las autoridades que tenían que tomar acción sobre estos hechos dejaron hacer. Entonces, la AAA continuó con su campaña de terror político y hacia el final de este periodo dejaría detrás 700 víctimas fatales y un número mayor aún de personas que tuvieron que ir al exilio porque habían sido amenazadas de muerte. En ese marco de descontrol y de violencia fascista, se da el golpe del 24 de marzo de 1976. Videla no perdió mucho tiempo en anunciar que uno de los objetivos del nuevo gobierno era eliminar a la subversión. Entonces, quienes estamos en ese tipo de actividades, comprendimos que si bien habíamos sobrevivido a la campaña de la AAA, ahora seríamos perseguidos por las tres armas. En 1977, en febrero de 1977, cuando llegó a mi trabajo en una oficina, estaba en la zona de Congreso, recibo una llamada de mi hermano menor Martín, que me informa que mi hermano Oscar había sido secuestrado en la madrugada de su domicilio en la localidad de Moreno. Oscar estaba casado con Adriana y había abandonado sus estudios universitarios un par de años antes para integrarse a la columna oeste de Montoneros. Por lo tanto, comprendí la gravedad de la situación. Con mi mamá y con Adriana salimos a hacer una serie de gestiones para tratar de encontrar el paradero de Oscar y todo fue negativo. No pudimos conseguir ningún tipo de información. Una de estas gestiones nos llevó a la capilla Estela Maris, que está ubicada en Retiro, porque se rumoreaba que allí daban información sobre gente desaparecida. Tuvimos una entrevista con la persona a cargo, que era el monseñor Gracelli, llamado Gracelli, que nos recibió y nos hizo preguntas muy puntuales sobre las actividades políticas de Oscar, sobre sus amigos, sobre sus reuniones. Y todo lo que decíamos, que no fue mucho obviamente, porque nos pusimos en guardia inmediatamente, él lo anotaba en un cuaderno, muy puntillosamente. Yo comprendí que este hombre probablemente trabajaba para los servicios de inteligencia, porque obviamente estaba más interesado en recibir información que en entregarla. Al salir de su despacho, nos enfrentamos a la fila de personas con rostros tristes que allí esperaba para hacer lo mismo que habíamos hecho nosotros, es decir, obtener información sobre sus seres queridos. Una de las señoras que estaba en la fila se adelantó y vino a hablar con mi madre. Le preguntó si
estaban buscando a alguien. Y mi mamá le dijo que sí, ella estaba buscando a su hijo, que había sido detenido semanas antes. Entonces esta señora le dijo que ella también buscaba a alguien y que en esa situación había muchos y que un grupo de ellas estaba hablando para comenzar una acción de protesta que se realizaría frente a la Casa Rosada. Yo le dije, eso es algo muy riesgoso, porque en virtud del estado de sitio, los militares van a reprimirlas de inmediato. Entonces ella me dijo que eso era cierto, que probablemente así eso ocurriría, y por eso mismo ellas no querían que hombres, padres o hermanos fueran a esta actividad. Pero dijo que el grupo de ellas estaba decidido a todo porque ya no podían seguir más con esta incertidumbre, no podían mantener el silencio ante los hechos que estaban viviendo. Mi mamá la miró firme y le dijo, yo voy a estar allí. Y así lo hizo. Acompañó estas actividades por muchos años, a pesar de los peligros y los sacrificios que ello significaba. En el 2013 estuve en Buenos Aires y fui a visitar el Museo del Bicentenario. Allí hay una vitrina dedicada a las Madres de Plaza de Mayo y en un póster que allí se exhibe, ahí están los nombres de las 12 fundadoras de la organización. Y uno de los nombres es el de Delicia de Miranda, mi madre. Clausuradas las vías legales para defender a Oscar y a las demás víctimas de la dictadura, yo comprendí que mi obligación moral era enfrentar a ese sistema que, quebrando los más elementales límites legales y preceptos éticos, había convertido al país primero en una colonia y luego en un campo de concentración. Se nos acusaba que éramos violentos, se nos decía que éramos subversivos, pero si uno piensa en el significado en la contribución que hicieron personas como Uriburu, Aramburu, Onganía, uno comprende que no son sino la expresión de una violencia desatada contra las minorías y contra la Constitución. Una y otra vez se habían alzado contra la Constitución y contra las autoridades elegidas para imponer regímenes que beneficiaban a ciertos sectores concentrados de la economía o directamente a sus amigos. Entonces ese orden corrupto e injusto tenía que ser combatido. Como no existían vías pacíficas para hacerlo, entonces nosotros decidimos que era necesario tomar las armas. La violencia política no es una decisión fácil y comprendo que muchos tendrán dificultades para comprenderla, pero uno no resiste con ideas, sino con acciones. Y cada acción, sea política, sea propagandística, era o reivindicativa, como exigir un aumento de sueldo, era recibir una respuesta represiva por parte de
de las distintas dictaduras. Entonces no había margen para canalizar una protesta o implementar un cambio político. Entonces, yo pienso que si se piensa en otros pueblos y en otras épocas, se comprenderá que la violencia política fue necesaria para implementar un cambio en una sociedad. Y no en vano el filósofo Hegel dice que la historia no es sino el desarrollo de la idea de libertad. Nosotros éramos subversivos, sí, porque queríamos cambiar de raíz el régimen injusto que gobernaba Argentina con alguna interrupción, pero efectivamente desde 1930. No soy una persona violenta, no me considero una persona violenta, pero sí una persona con principios morales. Y no apoyo una violencia insurreccional cuando se respetan a las mayorías y cuando se respetan las leyes. Pero eso no ocurría en Argentina en aquellos años. Hacia noviembre, una noche de noviembre de 1978, al llegar a una casa operativa de Montoneros, fui sorprendido por un grupo de civiles fuertemente armados, quienes procedieron a detenerme y luego de encadenarme y ponerme una capucha, me transportaron a un lugar que mucho más tarde yo averiguaría era el grupo de tareas 332, GT 332, dirigido por la Armada. Allí los oficiales me sometieron al trato más vil que uno puede imaginar. Los interrogatorios me exigieron que entregara los nombres de los militantes que dependían de mí. Yo me negué y eso tuvo un costo cierto, ¿no? Y evidente. Pero paradójicamente esa actitud fue la que me permitiría soportar las cosas que tendría que soportar en los meses siguientes en la ESMA. Recuerdo un momento de esa atroz experiencia. Yo estaba frente a Jerónimo y Tomás, los dos oficiales a cargo del interrogatorio, que eran, según supe después, en ese momento eran tenientes de fragata, oficiales de unos 30 años. Tomás en un momento me dice que él era antiperonista y que en realidad pertenecía al Partido Conservador. Yo le dije, ustedes nunca van a formar gobierno porque nadie apoya tales políticas. Y él me dijo que sí, que por eso el país estaba como estaba. Y dijo, pero el país estaba mucho mejor cuando nosotros formábamos gobierno. Yo le respondí que eso había ocurrido antes de 1945 y que habían llegado al poder solamente mediante elecciones fraudulentas. Él me dijo que eso era cierto y que por eso su eslogan entonces era un día de vergüenza por 6 años de gloria. Y yo pensé que en ese momento que tenía sentido de alguna manera que él estuviera allí frente a mí y yo estuviera allí discutiendo con él, porque justamente él representaba esa política que yo quería cambiar en el país. Luego de las torturas, el interrogatorio, fui recluido en el sector
que ellos llamaban Capucha, en el tercer piso del casino de oficiales. El ambiente allí reinante en Capucha es algo que las sensaciones que uno vive allí desafían los límites del idioma. Permanecíamos acostados todo el tiempo sobre colchonetas de goma espuma de unos 15 centímetros de espesor, encadenados pies y manos con una capucha de una tela gruesa que impedía el paso de la luz, que nos llegaba hasta los hombros. Las capuchas tenían un cordel, un drawstring, que se podía ajustar sobre nuestro cuello si hacíamos mucho ruido. Y si nos portábamos mal, el castigo favorito era ponernos las esposas en nuestra espalda, ¿no es cierto? Las colchonetas tenían dos particiones de madera, una de cada lado, izquierda y derecha, que llegaban hasta el techo. El techo era el techo a dos aguas, inclinado, y que bajaba hacia la pared. Era un techo muy, muy bajo. Y permanecemos allí acostados, sin ninguna posibilidad de hablar con otros detenidos, porque estamos aislados y estamos privados de la visión. En esas circunstancias estamos en total soledad, como puede imaginarse. Y en silencio, y cada uno abandonaba su soledad a imaginar o a tratar de comprender las circunstancias y de estimar qué es lo que pasará en el futuro. El único cambio que se vivía en esas circunstancias era cuando nos llevaban a los baños o cuando no servían alguna comida, que en esos momentos nos sentábamos y nos podíamos, mirando hacia la pared, es decir, siempre de espaldas al pasillo, y nos podíamos levantar la capucha que quedaba sobre nuestras cejas como un gorro, no podíamos sacar la capucha, y de esa manera comíamos. Como yo llegué en noviembre del 78, muy pronto el calor empezó a apretar. El techo no tiene aislamiento térmico, por lo tanto, yo estaba acostado con blue jeans en mi caso y una camisa sobre esta colchoneta que no tenía sábanas y una capucha que era gruesa, que no permitía el paso del aire. Entonces, mis ropas estaban, a partir de las 10, 11 de la mañana, mis ropas estaban así, empapadas. Y así continuaba hasta que bajaba el sol. Nos llevaban a las duchas, por suerte, un par de veces por semana. No era una gran experiencia higiénica porque nos volvíamos a poner la misma ropa y debíamos compartir un par de toallas entre los 20 o 30 detenidos, calculo que éramos. Los guardias que estaban a cargo del lugar eran suboficiales de la Armada, muchachos de 20 años, algunos de los cuales eran, digamos, indiferentes a nuestra situación. Otros no ocultaban su odio hacia lo que nosotros representábamos. Y eso se expresaba en golpes y palizas que nos propinaban. Cuando había 2 o 3 de estos guardias pesados coincidían en la misma guardia, nosotros sabíamos que teníamos que cuidarnos y hasta evitábamos
pedir ir al baño, porque llegamos hasta el baño bajo una lluvia de golpes, golpes que no podíamos prever dada la capucha. Luego, en un par de meses de esta experiencia, me trasladan a un sector que ellos llamaban pecera. Era un lugar que tenía varias oficinas, también en el tercer piso del edificio. Y en estas oficinas hacíamos trabajo del tipo administrativo, político, si se quiere. Realizábamos informes políticos, análisis de coyuntura. En mi caso, estuve trabajando en un dossier sobre montoneros que alguna persona cautiva había realizado pero no había completado. Había iniciado pero no había completado. Un informe político muy bien escrito. También participé en la traducción de artículos periodísticos publicados en diarios o revistas extranjeros como Time o Newsweek, y en la traducción de videos de programas televisivos producidos por la BBC de Londres, recuerdo dos en particular. Estos artículos periodísticos eran del interés de los marinos porque se referían a la situación de violación de derechos humanos en Argentina. La campaña internacional de denuncia de estas violaciones era muy fuerte en 1979. Y nosotros, a poco de estar en la pecera, nos enteramos que un grupo de, creo que 3 compañeras que habían sido liberadas recientemente de la ESMA, se presentaron en París ante una organización de derechos humanos para denunciar las experiencias que habían sufrido en la ESMA, y además entregar nombres de militares que ellos conocían, que participaban de estas en el GT 332, y además se habían entregado mapas y otros documentos. Días atrás, cuando estuve viendo una de las entrevistas que el museo le hizo al sobreviviente Martín Gras, él cuenta justamente sobre, él era uno de las personas que estaban en este grupo, y cuenta que ellos pensaron en lo que ocurría con nosotros, que estamos detenidos en el GT332. Así que me alegra que nos hayan tenido en cuenta, más allá de que siguieron adelante con la denuncia, como obviamente pensaron era su obligación. Fruto de estas denuncias, la dictadura decidió permitir la llegada de inspectores de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que había decidido había solicitado realizar una visita de inspección a Argentina, dadas las denuncias internacionales que se habían recibido. Como en la lista de lugares a visitar estaba la ESMA, los marinos se encontraron en una situación difícil desde el punto de vista logístico, porque, número uno, tendrían que evacuarnos a nosotros, gente que estábamos en una situación totalmente ilegal, y además ellos querían realizar reformas edilicias para que los mapas que utilizaría la CIDH no coincidiera exactamente con lo que
encontrarían. Nosotros, al enterarnos de esta circunstancia, esto nos generó mucha ansiedad, porque sabíamos que en otros lugares habían ocurrido cierres de centros clandestinos de detención, y en esos casos las autoridades, los militares, habían asesinado a los cautivos. Entonces, era una tentación difícil, por así decirlo. Entonces, por varios días no sabíamos qué ocurriría, pero finalmente un día Marcelo nos informó que nos llevarían a otro lugar al día siguiente. Y en efecto, en la madrugada, antes de que salga el sol, nos cargaron en unos camiones y nos llevaron a, creo que era un embarcadero en la zona de San Fernando. Allí nos subimos a una lancha que nos llevó a una isla que estaba como a 2 horas de distancia de Buenos Aires, en el delta del Paraná. Y en la misma lancha fuimos oficiales, verdes y guardias, digamos, y detenidos. En la isla esta, que estaba totalmente bajo el control de los marinos, nos alojaron en una casa grande a los cautivos que estábamos en el proceso de, ¿cómo se llama? El proceso de recuperación de la Armada. En esa misma casa dormían los oficiales. En otra casa, a unos, no sé, calculo 500 metros o algo así, al cual teníamos totalmente prohibido acercarnos, en esa otra casa alojaron a los suboficiales y a los compañeros que estaban detenidos en Capucha, con los cuales yo ya no tenía ningún contacto. Ni bien llegamos, los oficiales nos advirtieron que no estábamos allí de vacaciones, sino que teníamos que trabajar duramente. Nos asignaron tareas manuales, cortar troncos, plantas, esas cosas. Pero nosotros pudimos, más allá de los maltratos, los abusos verbales y esas cosas a los cuales ya estamos acostumbrados, pudimos disfrutar del sol y el aire fresco, que era algo que no teníamos en la ESMA, ¿no es cierto? Luego de transcurrida la visita de la CIDH, los marinos nos trajeron de vuelta y yo volví a trabajar en la pecera por un tiempo más. Hacia 1980 nos enteramos que va a haber una rotación de oficiales de Marina en el GT 332. El día después, Marcelo, que era la persona a cargo de la pecera, nos informó a 3 de nosotros que pasaríamos a trabajar en otro lugar. Y al día siguiente nos llevaron a una casa operativa de la Armada, que estaba ubicada en el barrio Saavedra. Una casa típica de clase media, y cuyo aspecto externo no evidenciaba para nada que era en realidad una sucursal del tenebroso GT 332. Allí continuamos con nuestras tareas administrativas, digamos, siempre supervisados por los marinos, que venían a visitarnos a diario, a controlar lo que estábamos haciendo. Hacia 1980, como dije, ya nosotros habíamos ingresado en este periodo empezamos a visitar a nuestras familias de tanto en tanto,
y creemos que se acercaba el momento de nuestra liberación, pero los marinos no hablaban mucho de eso. Uno de los compañeros que estaba conmigo en la casa obtuvo una oferta laboral como ingeniero en la provincia de Santa Fe. Entonces habló con Marcelo, el oficial a cargo, y Marcelo lo autorizó a que tomara este empleo. Entonces, efectivamente, el compañero quedó en libertad. Yo había iniciado algo similar, había empezado a escribir cartas a distintas empresas y una de ellas me contactó. Entonces, tuve una entrevista y me ofrecieron el trabajo. Con el telegrama de la oferta laboral fui a hablar con Marcelo y le expliqué que se trataba de una empresa de ingeniería que tenía un contrato importante en la ampliación de una planta de acero en la provincia de Palpalá, Jujuy. Entonces le dije que como yo debería visitar esa obra a menudo, me sería muy difícil seguir participando del trabajo político en esta casa operativa. Marcelo me dijo que tomara el trabajo y me ordenó que al menos una vez por mes llamara por teléfono a un número el número externo el número telefónico de la ESMA. Allí ellos me dejarían mensajes en caso que necesitaran contactarme. Nunca lo hicieron. Así que de a poco mi vida comenzó a tomar un rumbo, digamos, más normal. Yo siempre pensaba que mi nombre podía estar en una lista de los servicios de inteligencia de otras armas, porque los marinos no nos otorgaban ningún tipo de inmunidad ante eso. Entonces comencé a hacer gestiones para irme del país. Contacté a la Embajada de Canadá y luego de un proceso que me tomó 9 meses, recibí la visa de migrante. Entonces llamé al teléfono de la ESMA y pedí una entrevista con los oficiales. Me hicieron una cita y me encontré en un bar en la Avenida Libertador, cerca de la ESMA, con Jerónimo. Le expliqué mi situación y luego de algunas preguntas Jerónimo me dijo que me autorizó a viajar fuera del país. Y he vivido en Canadá desde entonces. Aquí formé una familia y, entre otras cosas, he hablado con mis hijos sobre aquellas experiencias y les he hecho saber que en el extremo sur del continente hay un país donde la política y el fútbol despiertan pasiones muy fuertes, tal como aquí ocurre con el hockey sobre hielo. Ya he vivido aquí más de la mitad de mi vida y más allá de las distintas exigencias y desafíos de esta nueva vida en Canadá, nunca he dejado de pensar en los compañeros y las compañeras que conocí en aquellos días de acechanzas en Argentina. Gente más hermosa y noble que yo no he conocido. Sí me interesa recalcar que las organizaciones fueron un canal de participación para gente que creía que era necesario oponerse activamente a la dictadura. Eran gente que, actuando en
habían tomado una decisión moral en el sentido, si se quiere, aristotélico del concepto. Es decir, habían unido su voluntad a lo que la razón les decía era el camino de la honra y el deber. Pienso que los 30.000 que hoy ya no están pensaban y actuaban de esta manera. Si me preguntan por qué seguí militando pese a las escasas posibilidades de éxito, debo decir que los filósofos nos advierten que no hay cortadas, no hay caminos fáciles si uno quiere mantener su dignidad y su libertad. A veces la vida nos pone en situaciones donde debemos tomar una decisión dura, una decisión que puede tener consecuencias irreversibles. Y es preciso hacerlo con el corazón firme y la conciencia clara. De nada valen luego las justificaciones ni las disculpas. Hay batallas que uno debe dar más allá de las posibilidades de éxito, porque no darlas es ser derrotados doblemente. Nunca he sido una persona religiosa, pero creo profundamente en la justicia. No en la justicia de la otra vida, y no en la justicia del sistema judicial, sino la justicia como la concebía Ralph Emerson, quien decía que las ventajas que se obtienen a través de la mentira o las traiciones no son para siempre. Que la justicia llega a nuestras vidas un día y que los que obraron bien van a recibir su recompensa y los que obraron mal también. En el 2014 declaré en el megajuicio de la ESMA y el fiscal Guillermo Friele me preguntó cuándo yo me sentí libre de la ESMA. La pregunta tenía un doble sentido y elegí responder la parte formal de la pregunta. Entonces dije marzo de 1980. Pero la realidad tiene una complejidad que desafía encasillamientos. Y el flujo de los días desde entonces me ha demostrado que la ESMA siempre vuelve en una cara, en un recuerdo, en una actitud. La ESMA se ha aferrado a mi vida, como creo se ha atenazado a la historia nacional, convertida en un símbolo del terrorismo de Estado y de días signados por enfrentamientos entre voluntades y pasiones extremas. Como vivo fuera del país, no me ha sido sencillo participar en los hechos importantes que se desarrollan en Argentina continuamente, ¿no es cierto? Sí he seguido la realidad política porque en mi caso vivo dos realidades, Canadá y Argentina, y sigo ambas con mucho interés. Confieso que estaba confundido cuando se da la elección de 2003
se elige a Néstor Kirchner, a quien yo no conocía y no tenía mucha opinión sobre él. Me asombró mucho su discurso inaugural y me agradó, y yo comenté a mis compañeros que si el hombre cumplía la mitad de las cosas que estaba prometiendo, sería un gran presidente. Y así lo fue, por suerte para el país. Entonces, esta decisión que Néstor Kirchner tuvo de abrir el predio de la ESMA y a las organizaciones de derechos humanos, este impulso que le dio a todo lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia, ha sido muy importante para el país y para mí en particular lo viví como una reivindicación al sacrificio, al esfuerzo de los compañeros, de los que ya no están. Entonces, cada vez que voy a Buenos Aires trato de pasar por allí y hacer algún aporte, de alguna manera. El museo, y la palabra misma museo, significa, es un término que viene del griego y que expresa que es el templo donde moran las musas, ¿no es cierto? Las musas son las inspiradoras de la actividad artística e intelectual. Por lo tanto, es mi deseo que ese museo sea una inspiración para quienes tratan de comprender la complejidad del alma humana. En una de mis visitas al predio, la guía que nos acompañaba nos hizo ver unas marcas que aún hoy están sobre la pared del sector llamado Capuchita. Esas marcas me hicieron pensar mucho en la historia de unas monjas francesas que fueron detenidas en diciembre, creo, de 1977 por los marinos. Y pensando en esa experiencia, yo escribí un relato que está incluido en este libro, que salió publicado un par de años atrás, que habla de las experiencias mías como militante en Argentina. Es importante para mí notar que el museo ha sido organizado en torno a los testimonios de los sobrevivientes y que se ha puesto el empeño en tratar de dilucidar lo sucedido allí a través de las palabras de los que por allí pasamos. Debo decir que, en mi opinión, todo lo que yo he leído, pese a que cada sobreviviente vivió no hay una ESMA, sino que hay muchas ESMAs que tienen que ver con el periodo cronológico donde se dieron los hechos. Entonces cada uno vivió como dice el filósofo, nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de nosotros tuvo una experiencia distinta en ese nefasto lugar. Pero yo creo que a través de las historias de los testimoniantes y lo que he leído, he notado el esfuerzo importante que han hecho los compañeros sobrevivientes y las compañeras en narrar lo que les ocurrió con una precisión importante, con la precisión que se necesita de cara al futuro. Entonces, creo que las autoridades han hecho un buen trabajo en ese sentido y que el mensaje del museo se estructure
sobre estos testimonios es muy importante, porque es importante que las generaciones venideras puedan comprender así lo que allí ocurrió. Al cerrar, quisiera agradecerle de corazón a los compañeros y las compañeras que trabajan en el museo por el importante aporte que están haciendo a estas tareas que son necesarias para determinar la verdad de lo ocurrido en ese lugar. Deben explicar lo inexplicable y tienen que poner en palabras lo inefable, que es el profundo significado de la ESMA y de la lucha entre la justicia y la injusticia que allí se dio.